de Miami, la mujer que me presentó a mi esposa, Ana Cardona, nos envió a uno que me dice: ese es otro de nuestros hijos. Es el evangelista y psicólogo Mateo, con ese nombre. Vámonos rápido para redimir el tiempo. Hay personas a las que tú conoces y parecería como que los conoce de 100 años, de 80, de 50 años. Y hay otros que los conoce 50 años y quisieran no haberlo conocido. Y esta ha sido la situación. Yo acabo de conocer al hermano Mercado y a su querida esposa hace 2 o 3 horitas, y créame que estoy que no me quiero ir del lado de este hombre. Me siento atado. Es algo que yo mismo no lo puedo entender. Bueno, en el Señor sí lo entiendo, pero cuando aplico el asunto de la psicología no puedo entenderlo. Y estoy muy contento de que Dios me haya permitido conocer a este siervo del Señor, a su esposa, aparte de sus hijos. Y bueno, y ahora conocer la iglesia, el esfuerzo de su trabajo, el resultado de su trabajo. Para mí es un honor estar aquí con ustedes esta noche. Vengo recientemente llegando de la China. Por allí estuve 5 semanas trabajando muy fuertemente y estoy pensando ahora en el mes de abril o a principio del mes de mayo regresar de nuevo. Cuando en alguna otra ocasión que el Señor me permita llegar por acá, les contaré algo de cómo es que se está moviendo el asunto allí en la China. Mientras tanto, vámonos a la palabra hoy. Estáos puestos de pie, son tan amables, por favor, y abra su Biblia en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Voy a leer 2 porciones. La primera se encuentra del versículo 1 hasta el 6. Capítulo 14, Evangelio según San Juan, versículos 1 hasta el 6. La otra está en el mismo capítulo, pero en el versículo 27. Leo capítulo 14, Evangelio según San Juan, versículo 1 hasta el 6. Dice la Biblia así, en el nombre del Señor: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El versículo 27. El versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Señor, ayúdeme. Ayúdeme de nuevo, por favor. Bendiga a su iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Bueno, encontramos en los capítulos 14, 15 y 16, 17 y 18 del Evangelio según San Juan el último consejo, el último mensaje, el último encuentro físico que Jesucristo tuvo con su iglesia. Bueno, con la gente más cercanos. Este último mensaje es vasto. El tiempo, el contenido,
¿sí? Cheque usted todo el espacio que este mensaje ocupa en la Biblia. 14, 15, 16, 17, 18. Son 5 capítulos. Y 5 capítulos de cosas que son importantísimas. Las cosas empiezan, pero tienen que terminar. Y el asunto del ministerio de Cristo, físicamente como Cristo, como Jesús, como obra salvadora, ¿sí? Llegó el momento de que habría de terminar. Y en esa ocasión el Señor se reúne con la gente más cercana, se les anuncia acerca de este gran encuentro, y cuando todos llegan, se acomodan, se centran, y como si fuera una sola persona, se preparan para escuchar, Jesús empieza a hablar de este último discurso. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que los discursos, cuando son importantes, casi siempre empiezan con cosas que son muy importantes, y se hace de esta manera para atar al auditorio, para llamar la atención. Y luego, después que la atención ha sido atada, el orador empieza a desarrollar lo que quiere hacer. Pero en este caso, el Señor empieza con una expresión que es fuerte, con una palabra que es brusca, una palabra que asusta, llama la atención, claro, pero es algo que hace pensar. Y empezando, hermanos queridos, en su disertación, empieza diciéndole a la gente: no se turbe vuestro corazón. Pudo haber empezado diciendo: ámense los unos a los otros, como dijo tantas veces después. O pudo haber empezado diciendo: por favor, tienen que saber comunicar entre ustedes, que es tan importante, y que lo dijo tantas veces después. Pudo llamar la atención al trabajo y decirles: recuérdense que de la manera que yo he trabajado, una de las razones de haberlo hecho es para enseñarles a ustedes a trabajar en la obra del Señor. Pudo haber hablado acerca de los intereses económicos del reino y haberles dicho: ¿saben qué? Tenemos que trabajar, pero hay que cooperar económicamente para que esto siga hacia adelante. Mire, si el Señor hubiese hecho esto y hubiese empezado con el asunto económico, no habría ningún problema, porque lo hubiese enseñado en una forma espiritual. El Espíritu Santo hubiera manejado ese asunto en medio de la iglesia, y para nosotros no fuera ningún problema entender que se requieren las cosas materiales para que la iglesia pueda seguir hacia adelante. El asunto es que, dejando todas estas cosas importantes a un lado, empieza diciendo: no se turbe vuestro corazón. ¿Cuál es la razón por la cual un corazón turbado no puede lograr objetivos en la vida? Un corazón turbado no puede llegar a conclusiones. Un corazón turbado no sabe sopesar. Una persona cuyo corazón se turba no está en condiciones de tomar decisiones, ni mucho menos de tomar la decisión correcta. Es decir, que cuando una persona se turba, es como el borracho: se le va la mano, pierde contacto, pierde el equilibrio, pierde la razón, y estando en la condición de borracho, no es capaz de nada sino de causar pena y de causar vergüenza. Empieza el Señor su disertación con esta expresión y con este llamado. Lo que está queriendo decir es: los quiero sobrios, los quiero en balance, los quiero sabedores de lo que tienen que hacer. Los quiero recordando este ministerio, recordando mi pasión, recordando mi muerte, pero sobre todo recordando mi resurrección. Los quiero sabedores de sí mismos. Bueno, y con esto empieza el Señor
este mensaje tan importante. Ahora, hay otra cosa que yo quiero decir. ¿Por qué otra razón empieza disertando sobre el asunto de la turbación? Mire, una persona de repente no ora el tiempo que debe de dedicar a Dios, y no necesariamente el diablo lo ataca, lo mata y se lo come. Una persona de repente se descuida. No debemos de descuidarnos, pero se descuidó en alguna cosa importante. No necesariamente el diablo te agarra, te hace pedazos, te hace tacos, hace una comida mexicana contigo y te come. No. Si de repente hace mal uso del dinero, no necesariamente, note que estoy utilizando la palabra necesariamente cada vez. No necesariamente Satán te agarra y te destruye. Sin embargo, si te turbas, aunque des el dinero, si te turbas, aunque sea la persona más cuidadosa de no fallar en esto, si te turbas, eres la persona ideal. ¿Sabes qué? Satán no puede llegar a ninguna vida y hacer su trabajo en ninguna de sus formas y maneras hasta que la persona no entra en... Ayúdenme. Grábese eso. Grábese. Satán requiere de ese estado porque es un abusador, porque es una persona que no respeta, porque no tiene sentimiento y sobre todo porque no tiene valor. Espera, oye, como el león allá en el África, espera que el africano ya esté viejo, que ya no tenga fuerza. Claro, ataca a cualquiera, pero en el caso en el cual estoy hablando, y el anciano sale, agarra su camino de acuerdo como acostumbra. Cuando ya no puede más, entra en esa condición, entonces agarra su camino y por allá viene el león, lo encuentra y lo ataca. Así es esto. Si hay turbación, no hay fuerza. Una persona turbada no tiene poder. Una persona turbada no sabe lo que va a hacer. Una persona turbada está llena de miedos. Una persona turbada vive en obscuridad. Una persona turbada vive desbalanceada. No sabe lo que tiene, no sabe lo que quiere, no sabe dónde está, porque la turbación no le permite analizar ni entender ninguna cosa. Ahora, cuando ya tú entras en esa turbación, entonces Satán dice: ahorita sí, ahora sí. Entonces viene y ataca y hace de ti lo que quiere hacer. El Señor los reprenda. Toda persona que tú has visto que ha sido atacado por Satanás y que él lo ha destruido o la ha destruido, sea una persona adulta propiamente, sea un joven que está en la adolescencia o que acaba de salir de ella o que está en una preadolescencia, en cualquiera de los casos, cuando eso acontece, esté seguro de que esa persona entró en turbación. No es que desobedeció, porque en cierta forma tú puedes desobedecer y recogerte y hacer un alto, y Satanás no puede hacer nada. Aunque usted hizo una cosa que yo te recoges, eso quiere decir reconoces, y al reconocer agarra tus fuerzas, agarras tu identidad de nuevo, y con la identidad de nuevo en tu vida, Satán no puede hacer nada. Pero cuando se pierde la identidad, porque cuando de repente entramos en el asunto de la turbación y nos dejamos ir en ello, toda gente que tú has encontrado que ha sido atacada y acabado, entraron en turbación. La turbación no es amiga del hombre. Ahora, yo hace muchos años que dejé de utilizar el diccionario
para que me definiera palabras que yo quería utilizar desde el púlpito. Usted dirá, caray, eso quiere decir que usted ha madurado mucho. No va por ahí el asunto. Eso quiere decir que los hombres que se dedican al estudio, no todos son cristianos. Y muchos de los que sí lo son, no son gentes y hombres, personas profundos en Dios. Entonces, las definiciones van a ser tan profundas como tan profundo seas tú en el Señor. Las definiciones van a ser tan superficiales, con todo respeto, como tan superficial seas tú en el Señor. Así, con esa sencillez, ¿verdad? Entonces, yo he optado por, cuando quiero una definición, lo que hago es que voy y me encierro. Yo soy un viejito que creo todavía en el ayuno y creo con todo mi corazón. Y creo en la oración con todo mi corazón. Usted ve por este culto, yo he estado orando una semana. Y he tenido días de no salir del cuarto donde estoy hospedado, orando por este culto. Y usted dirá, pero hermano Mateo, ¿cómo es posible? Usted no viaja por tantos lugares. Sí, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Que viaje. Entonces, me entro en esos cuartos, oro a Dios y le presento a Dios la palabra que yo quiero buscar el significado, para que Él sea el que me dé la cuadratura, la profundidad, ¿sí? La profundidad, la altura, la anchura de la palabra. Y bueno, hablando de la palabra turbación, que puede tener muchísimos significados, y ahorita cuando te vaya a tu casa, ve y búscalo, qué bueno. Pero yo, así, muy humildemente, dije, la mejor manera de definir la palabra turbación es diciendo que es una exaltación del ánimo. Exaltación del ánimo, exaltación del espíritu. No del espíritu noble, no del Espíritu Santo. Eso es algo que te subleva, te levanta, te saca de tu sí, te saca de tu espacio. ¿Entiendes? Es algo que te remueve al grado de que te hace temblar, y ese temblor te conlleva a sentir temores y miedos. Y cuando empiezas a sentir esos temores y esos miedos, te desconectas de la realidad, sobre todo de la realidad de Dios, que es cuando entra entonces el asunto de la turbación. Y cuando entra el asunto de la turbación, como ya hemos hablado, viene el enemigo a atacar, sabedor de que la persona está en la mejor situación y momento para ser atacado. Ahora, cuando esa turbación se da una ruptura de equilibrio. Se da una ruptura de equilibrio. Y por equilibrio yo quiero señalar en esta noche un equilibrio emocional, un equilibrio físico, un equilibrio moral y un equilibrio espiritual. Vamos a definir esto brevemente y ojalá que podamos aprender algunas cosas. Yo esto lo he hecho con todo mi corazón. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, definamos primero lo que es el equilibrio emocional. Las emociones pueden ser buenas o malas. Ejemplo de ello: se graduó mi hijo y hay fiesta en casa y preparamos todo, hacemos una comida, invitamos a los amigos más cercanos, a las familias, y vivimos esa emoción, es decir, esa alegría, ese momento, porque nuestro hijo se graduó. Utilizando esa misma forma, Dios nos cuide, nuestro hijo en un accidente por ahí se golpeó, muy mal golpeado, y nos llegó la noticia que lo tienen en un hospital por ahí. De igualmente, llamamos a la gente más cercana, llamamos a los familiares, pero en vez de hacer comidas y de alegrarnos, lo que hacemos es que nos entristecemos, porque a nuestro hijo le aconteció un asunto así, de esa manera. Entonces, en el aspecto emocional, la turbación viene a darte tristeza, te rompe el equilibrio y te lo rompe de una manera total, completa.
o te pone hacia acá, o te pone hacia acá, o te lleva hacia allá, o te pone hacia acá, pero no eres, mientras está en el asunto de la turbación, no eres esa persona recta, derecha, creíble, ¿entiende? Esa persona con profundidad, esa persona que está sostenida abajo y arriba, que ha creído a la palabra del Señor. Eso es en una forma emocional, porque la turbación nunca viene para ayudar, siempre viene para destruir. Está el asunto físico. Una persona turbada, si la turbación se alarga, si la persona permanece en ese estado por un tiempo indebido, largo, y no es atendida y no se ayuda, entonces se da lo que nosotros llamamos en psicología la fomatización. Foma viene de un término griego que significa cuerpo. El foma, cabeza, tronco y extremidades. Cuando el asunto que nos está causando la turbación no se le busca el origen para atacarlo, para volver nosotros a la estabilidad que debemos estar, y lo dejamos que eso siga, entonces empezamos a somatizar. ¿Qué quiere decir? Que ese problema entonces se manifiesta a través del cuerpo. Por ejemplo, me empiezan a dar dolores de cabeza, y cuando me llevan al médico me sacan sangre, me hacen análisis, me checan la pipí, el excremento, y todo sale normal, pero sigo con mis dolores de cabeza. ¿Cuál es la situación? Bueno, que la turbación me está causando ese problema y ya se fue al otro lado, en mi área psicológica. Y entonces se da esa situación, empiezo a somatizar, a representar, a sentir por el cuerpo las cosas que se dan en un aspecto psicológico. Número 3, está el asunto moral. Está el asunto moral. La turbación rompe ese esquema moral en la vida del hombre. En un momento de emociones fuertes, uno puede tomar una decisión, y cuando se calma todo y uno de repente recuerda un poquito lo acontecido, uno dice: caray, pero ¿qué fue lo que hice? Pero ya no hay tiempo para arreglarlo, porque lo que se hizo, hecho está. Ejemplo de ello, cuando la hijastra de Herodes salió a bailar, capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. ¿Se acuerdan? Cuando la hija de Herodías salió a bailar, aquella muchacha, y que la Biblia declara de la manera que aquella muchacha danzó. Si usted se va a checar lo que dice la Biblia, usted no podrá llegar a ninguna otra conclusión de que esa muchacha estaba poseída del diablo. Y la posesión satánica que tenía la muchacha fue la que influenció a Herodes. Lo metió en un estado para que no pudiera discernir ni entender. Y luego, ustedes saben mejor que yo el resultado de esto. La muchacha habló con su mamá, que era una mujer que vivía en una turbación eterna, porque una persona que persevera en un pecado sabiendo lo que está haciendo no puede vivir en otra forma que no sea turbado. Cuando Cristo llega y libera, entonces la turbación se va y la persona empieza a hacer lo que es correcto. Mientras está turbado, no hay nada. La muchacha va y le dice a su mamá: acabo de danzar y me acaba de decir mi papá o tu esposo que quiero que me dé. Él me quiere obsequiar algo. Y la señora fríamente, atención, lo que es estar turbado, atención, fríamente, no tuvo compasión de su hija. No entendió jamás el daño que le estaba haciendo a la muchacha. No entendió que le estaba convirtiendo en una asesina, en una enferma mental, física y espiritual.
no entendió nada, porque la turbación no te deja entender nada. Y cuando estás turbado, turbada, ni vale tu hija, ni vale tu hijo, ni vale tu esposa, ni vale tu mamá, ni vale tu papá, ni vale tu familia. No vale nada, porque una persona turbada es motivada por el enemigo. La muchacha dijo: no, yo quiero que me den la cabeza de Juan el Bautista. Si usted analiza eso, va a aprender muchísimas cosas que yo no estoy en capacidad de enseñar. Pero le dieron la cabeza de Juan el Bautista en un plato a la muchachita con 14 años. Analice usted eso. 14 años, cierra sus ojos por un momento y ve a una niña de 14 años con la cabeza de un ser humano, y no de un ser humano cualquiera, del hombre que Jesús dijo que era el más grande de los nacidos de mujer. Oiga esto. Y ahí viene la muchacha con su plato en la mano, su cabeza ensangrentada, fresca, todavía exhalando. ¿Usted cree que esa muchacha olvidó ese momento en su vida? ¿Usted cree que eso salió de su consciente y de su inconsciente? Nunca eso se borró. Jamás. Yo creo que esa muchacha llegó a hacerse una viejita, llegó a la senectud. Y si hubo algo que realmente siempre la motivó a la tristeza y a la amargura, fue el recuerdo de ver en la cabeza, en el plato, la cabeza de ese gran hombre que habían matado. Pero le envolvieron a ellas también. Y estoy hablando del asunto fisiológico, emocional. Y por último está el asunto moral. Moral espiritual. Gedeón era un gran hombre de Dios. Los hombres de Dios también nos equivocamos. Lo prudente es que cuando un hombre de Dios se equivoca, de inmediato él mismo entienda que se ha equivocado. Si un hombre de Dios equivocado entiende que se ha equivocado, no sucede ninguna otra cosa a partir de ahí. Porque rápidamente va a querer resolver aquello, arreglar aquello, reordenar aquello. Y Dios va a salir a su encuentro. Le va a dar la mano, porque Dios va a estar checando la intención del corazón de ese hombre o de esa mujer. Y bueno, Gedeón gana una gran batalla, y cuando viene a su pueblo de regreso, dice: bueno, quien primero salga a recibirme, lo voy a presentar a Dios en holocausto. Esto es definitivo, contento, alegre. Claro, Gedeón no pensó dos veces lo que estaba diciendo. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Que el creyente tiene que ser una persona que analice lo que habla. El creyente no puede ser hombre o mujer, o jovencito o jovencita, una persona que hable rápidamente. Dios quiere que tengamos cuidado. La Biblia dice que de toda palabra ociosa que los hombres hablemos, le tendremos que dar cuenta a Dios. De toda, de toda, de toda. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, como de la abundancia del corazón la boca habla, hay veces que el corazón está tan lleno que no hay mucho esfuerzo para que la boca hable. Se sale. Entonces tenemos que tener los cuidados debidos para que eso no acontezca. Resultados del asunto. Ustedes lo saben mejor que yo. Salió su hija a recibir a su padre, a regocijarse con él de la gran victoria que había tenido. Y cuando él alcanza a ver que su hija viene gozosa, pero él se entristece y dice: ¡ay, hija mía! ¿Se da cuenta? Entonces se dan dos sentimientos encontrados. Mientras ella viene contenta, él empieza a entristecerse. Y cuando se encuentran allí, surge la gravedad de la situación. Señores, el asunto de la turbación no nos va a ayudar nunca. El asunto de la turbación es algo que destruye al hombre. Pero por el otro lado está el asunto de la paz.
En el versículo 27 que leímos, dice aquí: la paz os dejo, mi paz os doy. Note que del versículo 1, que es el que yo estoy manejando durante este tiempo, me voy al 27 como parte del mismo sermón que está enseñando el Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Ya yo estoy casi por terminar, porque no quiero abusar del tiempo. Sería bueno que definiéramos lo que es la paz de la misma manera como definimos lo que era la turbación, porque de esa forma podemos aprender mucho mejor lo que estamos enseñando. Bueno, la paz, digo yo, es un estado de tranquilidad, de balance, de seguridad. Así diciendo por encimita. Pero también es una forma de vida profunda que se aprende. Es una forma de vida profunda que se aprende. ¿De dónde yo saco eso? De lo mismo que está diciendo el Señor ahí en su Biblia, en su palabra. La paz os dejo. ¿Cuál paz? La que siempre ha habido en el mundo, que se aprendió a consecuencia del pecado. Se aprendió esa paz mundana a razón de la falta de profundidad del hombre sin Cristo. Claro, no es asunto de juego. Se aprendió esa paz convenenciera. ¿Qué quiere decir esa paz convenenciera? Tengo paz si tengo salud. ¡Ay, qué bueno es Dios! Mira la salud que tengo. Tengo paz si mi matrimonio anda bien. ¡Uy, mira la mujer que tengo! Tengo paz si mis hijos son buenos estudiantes, si son muchachos que a las 10 de la noche están en casa, no causan problemas, ni ellos ni ella. ¡Uy, qué familia yo tengo! Pero cuando la niña de 17 años llega a la 1 de la mañana a la casa, y hay veces que hemos tenido que corregirla fuertemente, y luego llegó a las 2, y luego a las 3, y finalmente se le enfrentó a papá y a mamá. Y le dijo: ¿sabes qué? Ya yo cumplí 18 años ayer y yo voy a vivir mi vida como yo crea. Entonces, ese hombre que decía: uy, qué paz yo tengo, y que la niña ahora se para y se enfrenta, entonces la paz se acaba. Y si no tienen cuidado, esa misma situación de la niña enfrenta al papá y a la mamá. Y cuando vienen a darse cuenta, ya no es el asunto de la niña, ya es el asunto de la niña, el papá y la mamá, y los dos chamacos de la casa, hombrecitos también, que uno de los dos dice: no, mi papá tiene razón en lo que le hizo, y el otro dice: no, pero a mi papá se le fue la mano. Y cuando viene a ver, la familia se rompe, aunque estén dentro de la misma casa. Ya no es hogar como era antes, es una casa ahora. Ahí está, rota el asunto de la familia. ¿Entiende usted? ¿Por qué? Porque tienen una paz aprendida, una paz mundana, una paz convenenciera, una paz que surge cuando todo marcha bien, cuando las cosas se dan como yo quiero, como yo espero. Una paz de esa clase cualquiera la tiene. Cualquiera la tiene. Pero Jesús luego dijo: mi paz os doy. Y esa es la paz que vale, y es una paz que también se aprende. La paz cristiana, la paz del Espíritu. Esa paz que sobrepuja todo entendimiento. Esa paz que está presente en ti cuando va al médico y te dan ese terrible diagnóstico desagradable, completo, total. Y que tú sales de allí y saliendo de donde está el médico, mira hacia arriba y dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito y glorificado. Y llega a tu casa glorificando a Dios, porque tu paz es inmovible, porque tu paz no te lo da la salud, pero tampoco te la quita. Y sigues caminando hacia casa en el nombre de Jesucristo, porque la paz que tú tienes es una paz aprendida que el Espíritu Santo te ha enseñado. En ese último mensaje, Jesús empieza hablando de la turbación, y hasta donde yo tengo esta noche, concluye hablando
de la paz. Señores, nosotros estamos en la posición de aprender. Yo no sé si estamos en la condición de aprender. ¿Sí? Estamos en la posición de aprender. Es más, miren el lugar que estamos. Miren los pastores que tienen. Mírense uno al otro, los hermanitos que aquí se reúnen, gente buenas, muchachos nobles que quieren adorar, servir al Señor. La condición es una cosa, la posición es otra. ¿Entienden ustedes? Y el Señor empezó hablando de la turbación y concluye con el asunto de la paz. Y en medio deja ese espacio para dejar que se piense, para dejar que el hombre piense, que la mujer analice, que puede entender lo que es la turbación con todo lo que ofrece el mundo, pero que puede entender lo que es la paz de Jesucristo con todo lo que el mundo deja de dar. Adorado sea el nombre del Señor. Entonces, ese asunto de uno tomar su tiempo. Mire, yo he llegado a la conclusión que la vida cristiana no es una vida de bullicios. Aunque hay momentos en que tenemos que levantar la voz. La vida cristiana no es un asunto de empezar con actitudes y formas, qué sé yo, bulliciosa, o uno empezar con cosas raras y con tonterías. Pero la vida cristiana es un asunto de hacer altos en la vida. La vida cristiana consiste en pensar. La vida cristiana consiste en analizar. El Evangelio dice, porque ¿quién? Marcos habla, que empieza un edificio, antes de empezarlo, no cuenta con lo que tiene. Cosa de que empezando el edificio no le alcance lo que tiene y lo deje a la mitad. Y que entonces empiecen la gente a decirle, ea, empezaste y no pudiste terminar. Es un asunto de pensar. Es un asunto de analizar. Hay que cantarle a Dios. Hay que predicar la palabra. Tenemos que enseñar, sí, Señor. Pero tenemos que sacar momentos para introspectar. Tenemos que sacar momentos para pensarnos. En ese momento, es más, no voy a pensar ni en mi mujer ni en mis hijos. Y quizás eso se oiga muy fuerte lo que estoy diciendo. Ni en mi mujer ni en mis hijos. Voy a pensar en mí. San Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado. No le dijo de ti, le dijo de ti mismo. De ti mismo. Ese es el asunto. El cuidado que uno tiene que tener. Uno introspecta, y si tú te checas, el Espíritu Santo te ayuda en ese chequeo interno que te haces. Y cuando de repente encuentras anormalidades, el mismo Espíritu Santo te da la mano para ir poniendo en orden todo lo que encuentras cuando haces esos altos para enderezar tu vida. Dios no te está pidiendo asunto de que seas perfecto. Dios no le pide perfección a nadie. Él sabe que Él es el único perfecto. Sin embargo, te pide responsabilidades. Responsabilidades de tu vida, responsabilidades de tus acciones, de tus hechos. ¿Entiendes? Te pide responsabilidades de tus pensamientos, de lo que piensas. Está aquí, luego llega acá y luego se riega en todo el cuerpo, nuestros órganos, y ahí andamos en busca. Voy a cerrar ya. Abra su Biblia conmigo, por favor. Ahí mismo en el capítulo 14 donde estamos. Ahí mismo. Breve que nos vamos. Versículo número 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es en el último sermón. Jesús le dijo al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. El Señor no quiere que eso se repita en la iglesia del Señor en estos días.
No, 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 no. El Señor quiere que las cosas vayan de acuerdo a como realmente son. Si venimos y cantamos y adoramos, vamos a adorarlo con nuestros hechos. Vamos a adorarlo con nuestra vida, nuestras fuerzas, toda nuestra esencia se ha puesto a los pies del Señor. Y vengamos y le digamos: Señor, aquí está mi esencia. Yo tuve problemas para venir a predicar esta noche, porque el hermano me dijo: se reúnen muchos jóvenes, y yo no hallaba nada, y yo no hallaba qué hablar, porque no quería hablar de algo especialmente del jovencito, la jovencita. Quería hablar para todo el que viniera. Y en ese asunto de hablar para todo el que viniera, el Espíritu Santo puso en mi mente el asunto de la esencia. La esencia no envejece. La esencia nos forma. Y nos forma en un con todo, en una totalidad. No envejece. Tú envejeces. El otro día tú tenías 12 años y hoy tienes ¿cuánto? 18, 17. Ay, hombre, traga años. Tenía 12 el otro día, ya tiene 21, 22. La esencia sigue siendo exactamente la misma, ¿sí o no? Pero ya él está con 22. ¿Entiendes? Yo el otro día tenía 22 como él. El otro día. La esencia sigue siendo la misma aquí. Pero ya tengo... No, mejor no les digo. ¿Entiendes? La esencia sigue siendo exactamente la misma. Pero uno, en esa esencia, esto se va envejeciendo. Entonces yo quería hablar algo, no para lo de afuera, la muchachita, los 15, 17, el chamaquito, 18, 20. Quería hablar a la esencia. Por eso he traído esto. Para hablarle a la esencia, al individuo puro en sí. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, etcétera, etcétera. En el versículo 21, cheque conmigo por favor, que ya estoy para entregar. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice? Ayúdenme por favor, agarren su Biblia, no sean así. Ayúdenme por favor. ¿Qué dice el versículo 21? ¿Qué dice? ¿Dice eso la Biblia, sí o no? Bueno, entonces yo estoy complementando lo que estoy hablando, porque este fue el último sermón del Señor. Y aquí habló lo más importante de todo su ministerio. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Versículo número 23. Véalo conmigo por favor. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del que me envió. Quiero ver algo más. Capítulo 15, por favor, el mismo sermón. Capítulo 15, versículo 5. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 17 del capítulo 15. Esto os mando, que os améis, ¿qué? Unos a otros. Sigo. Versículo número 20 del capítulo 15. Por favor, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Uno más, capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará
que rinde servicio a Dios. Le doy uno más para terminar. El número 33 del capítulo 16. 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos de ustedes, muchachitos y muchachitas, quieren realmente vencer al mundo? Déjenme ver la mano. Ustedes quieren ser vencedores. Con humildad de corazón. Hace muchos años yo conocí a un viejito llamado Juan Castro. Era puertorriqueño. Y le decían el jilguero. Tocaba una guitarra y cantaba que parecía un ángel. Y yo estaba en la iglesia que yo asistía, yo un jovencito. Allá atrás yo vuelto loco y cantando, bueno, gozoso como una niña que vi por aquí, parecida a esa que está ahí. No es ella, no es ella, no es ella, es parecida a ella. Parecida. Y yo cuando vi a esta niña me recordé de mí. ¿Usted cree, hermano, que para ese hombre de predicar, y por cierto era así altote como yo, y me dice, mira, negrito, ven? Y como habían 2 o 3 negritos, yo no sé a cuál era de lo que le decía. Y se enderezó uno de los negritos y empezó a caminar y él dijo, no eres tú. Entonces yo entendí que era uno de los 2 que quedamos. Pero yo tampoco me moví. Y se movió el que no era y empezó a caminar y él dijo, tampoco es a ti, es aquel. Hermano, y empiezo a caminar hacia adelante y aquel anciano me dice, ¿sabes que el Señor te llama a un ministerio? Cuando ese hombre me dice eso, yo ni sabía lo que me estaba hablando. ¿Qué sé yo lo que es ministerio? Muchos de ustedes no saben lo que es un ministerio. ¿Cuántos saben lo que es un ministerio? A ver, ¿cuántos saben lo que es un ministerio? ¿Se da cuenta? Para que vea. Y no los culpo de nada. No los culpo. Me dijo todo aquello y yo lo guardé y agarré mi camino y me fui. Pero ¿sabe usted qué? Pasaron algunos años y andando con otro anciano que el pastor conoció bien, una noche de frío cuando cayó un aguacero, ese anciano que no era el mismo que utilizó el Señor años antes, esa noche me dice, ¿sabes qué? Te toca a ti ministrar esta noche. Uy, yo me puse nerviosísimo. Estaba lloviendo y cuando subo al púlpito agarro el micrófono y veo una señora con su niño aquí y un grupo de niños corriendo por allí y por acá. Y le digo a la señora, oye, ¿por qué no suelta a su niño para que juegue también? La señora me dice, es que él no puede caminar. Oiga, uno nuevito en el Señor y con esa fe, ¿entiende? Que a medida que uno va creciendo, de repente como que baja. Le digo, déjeme ese niño acá. Y se lo arrebato. Y cuando subo a la plataforma, lo levanto como hasta acá y lo dejo caer. Y el niño hizo. Y salió corriendo, hermano, el niño. Corriendo. Pregúntale a Ana eso. Pregúntale a Ana eso. Y empezó a correr el niño por allá. Y mientras el niño corría por allá, yo corría en la plataforma. Vuelto loco yo. Bueno, cuando llegamos al lugar donde nos hospedábamos, Jaime Cardona me dijo, mi hijo, ya usted puede empezar a volar con sus propias alas. Ya usted no tiene que andar más conmigo. Lo que yo quería que Dios hiciera con usted, ya lo hizo. Es decir, que me llamó, pasaron unos años, y entonces me dijo, hoy es el día. Y tengo 50 años predicando. 50 años predicando. Yo voy a pedirle a todo el que quiera, con esta sencillez, el que quiera ser bendecido de una manera ministerial, el que quiera trabajar en la obra de Dios de una manera especial, pásate aquí y déjame orar por ti para que Dios sea contigo. No te preocupes, calmadamente, para que Dios haga contigo como hizo conmigo. No dejes que se rompa la comunión. No dejes que se rompa. Todo el que quiera esa oración, viene aquí. Yo voy a orar en una forma especial por cada uno. No voy a orar así grupal. Cada quien. Alabado sea el nombre del Señor.
Pásese para acá.